Fotografía de la ciudad de Buenos Aires tiene algo que se contrapone con varias de las provincias del resto del país. Se estabilizó y tiende a la baja, todavía no se confirma exactamente porque va bajando muy lentamente, pero en otras provincias como Córdoba, Santa Fe y demás ya llevan varios días presentando muchísimos casos y la urgencia se volvía diferente. Hay que ver si se aplica la metodología de testeo que viene funcionando en la ciudad de Buenos Aires o no, por ejemplo en Santa Fe. Lógicamente, que es hoy una de las provincias que más está golpeada, digamos, por el coronavirus. Me pregunto igualmente, todavía falta interconectar las provincias argentinas. Todo esto está sucediendo con las provincias de alguna manera aisladas una de otra. Exactamente. Entonces, cuando vuelvan a circular las líneas, por ejemplo, de larga distancia de colectivos, los vuelos de cabotaje, ¿qué va a suceder incluso con la ciudad de Buenos Aires, que es el epicentro del país en realidad en conectividad? Y si van a volver los casos a la ciudad de Buenos Aires. En algún punto era lo que yo quería preguntarle, ¿no? Lo que yo le decía era, bueno, en esta circunstancia, ¿no terminamos de vivir la nueva normalidad? Que quizás tengamos rebrotes en el día de mañana. No, y en base a eso es que me preocupa el tema de que no se habiliten o no haya reapertura generalizada de otros aspectos que son fundamentales para la salud. Y yo lo puedo decir en primera persona. Empecé un implante en enero y tendría que haberlo terminado en abril. Estamos en octubre ya casi. Sí. Y sin un horizonte a la vista que me diga, bueno, por ahí antes de fin de año lo terminas. Y es atendible el tema de la salud generalizada. Pero hay pacientes que... ya lo hemos charlado en este mismo programa, con un programa especial, hay un montón de patologías que la gente no está yendo a hacer las consultas. Claro. En muchos casos porque no tienen para un médico particular, entonces tienen que ir por su prepaga a determinados lugares que no están habilitados. O que llegan tarde, ¿no?, a la consulta médica. Eso es algo que nos advirtió la última vez que lo entrevistamos Luis Cámara, que es médico clínico, integrante del gabinete asesor del presidente Alberto Fernández. Doctor, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Estuvo con el presidente hoy en la reunión? No, estuvimos en un grupo premio, fue un grupo previo y ahí fuimos con unas directivas y fue un grupo muy reducido. De hace un tiempo, ustedes saben que fue un grupo muy reducido. Luis, le quería preguntar si ahora la preocupación por la pandemia pasa por algunas provincias del país, siendo que la ciudad de Buenos Aires se viene estabilizando, tendiendo a la baja, y la provincia de Buenos Aires, el área metropolitana principalmente, tiene una situación, el conurbano tiene una tendencia alta pero estable, y en el interior de la provincia sí viene aumentando. ¿Se corre ahora el eje? Bueno, sí, ya se está corriendo hace prácticamente 3 semanas. Nosotros hemos tenido una reunión muy importante con el ministro 2 veces, justamente tratando de hacer fuerza, hincapié que varias provincias van a tener que hacer restricciones durante 10 o 14 días por el ascenso tan veloz de los casos. Yo sé que es duro, que les va a costar entender esto, pero hay algunas provincias que lo van a tener que hacer porque si no se van a agotar los servicios sanitarios. ¿Y por qué? Porque desafortunadamente, además de que hay muchos casos, están ocurriendo casos en las ciudades de segundo y tercer orden, con lo cual la capacidad instalada no es lo mismo que en la capital de la provincia. Claro. Entonces, ya se han vivido situaciones difíciles en Salta, situaciones muy difíciles en Jujuy. No queremos que esto pase en otros lados. Córdoba, Santa Fe están comprometidos, Río Negro, Mendoza. Y yo también temo un poco el interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene muchísimas ciudades entre 50 y 100.000 habitantes, que estaban hasta hace un mes y medio en una muy buena situación sanitaria y hoy están complicados. Claro. Y no tienen capacidad para tolerar un brote de 100 casos, tienen que trasladar a los pacientes, 2 horas de ambulancia, 3, hasta llegar a La Plata o a Mar del Plata, o a una ciudad grande del interior, digamos, que pueda tener capacidad instalada. Sí, doctor, me pregunto por qué sucede esto, porque aún no se han abierto, digamos, las fronteras entre provincias, ni ha vuelto la interconectividad. Justamente lo decíamos hace un minuto aquí en la mesa. Todavía no hay colectivos de larga distancia, todavía no hay vuelos de cabotaje y sin embargo el virus se esparce hasta incluso pueblitos remotos en distintas provincias del país.
Bueno, el virus, hay que verlo, esto hay que verlo como una guerra. El virus es un ejército invasor. Se de cuenta que tú estás en el 1200 en Ucrania y te cayó Gengis Khan con los mongoles, una cosa así. Es un ejército invasor que va encontrando las zonas más débiles, por ahí yo leí más rápido, y por más que vos lo bloquees, en algún momento la cantidad de virus que hay termina derramando. Hasta hace un mes y medio, tal vez un poco más, había una situación muy extraña. 29 millones de habitantes, que era todo el interior, estaba bien, hasta en fase 5, fase 4, muy pocos casos, y 15 millones de habitantes estamos muy mal. Por una cuestión de física y de química, tiene que haber osmosis. Finalmente el virus que estaba acá fue irradiando hacia el resto de la provincia a través del tránsito básicamente comercial, Claro. y también un poco que muchas provincias estaban, digamos, es un problema del AMBA, no es un problema mío. También hay relatos de que se han relajado algunas conductas y bueno, la mezcla de las dos cosas provocó estos brotes. Pero fíjate que es simultáneo en todos lados. O sea, yo creo que rebalsó el vaso, por así decirlo, de los contactos acá en el AMBA. Durante 3 meses estuvimos con más de 3.000 casos y ese me parece que es el límite para que las provincias dejen de recibir virus. Hoy, si uno está en una provincia, tiene dos problemas: los virus locales que se están desarrollando en su propia ciudad, más virus que le siguen llegando desde Buenos Aires, le siguen llegando virus del AMBA. Porque aunque estemos un poco mejor, es un volcán que sigue en erupción. Poquito menos que hace 15 días atrás, pero no mucho menos, ¿eh? Sí, Nico. ¿Cómo le va, doctor? En ese punto recuerdo que las primeras semanas del aislamiento social obligatorio hubo como una suerte de desabastecimiento de determinados productos que no eran prioritarios y después empezó la reconexión con los camiones. ¿No hubo una falta de atención al protocolo de cómo debía tratarse a los conductores de estos camiones? Porque evidentemente... No, los camiones, no, sí. Se hizo un protocolo muy importante y se cuidó, pero el virus va con las personas y va con las personas asintomáticas. Entonces, mucha gente que viene por cuestiones comerciales, que es estrictamente necesario, si no el país hubiese fundido, trata de entender que la cuestión económica también tiene que ir casi en simultaneidad con la solución sanitaria. Ese tránsito comercial, básicamente, y algún otro que pudo haber habido, cuando... Si alguien venía, por ejemplo, al conurbano, a la ciudad de Buenos Aires hasta hace un mes, yo te digo, 1 o 2 personas cada 10 volvían con un virus. Y lo que yo trataba de advertirle a todas las provincias, que toda persona que viniese a Buenos Aires que avise cuando regresaba, para tenerlo como una especie de vigilancia. Finalmente fue apareciendo los brotes, al principio no se nota, el virus tiene esa cosa que los primeros 2, 3, 4 semanas aparecen poquitos casos, y de repente explota. No es como si estuviese en una madriguera que vos no te das cuenta y salen nada más que en un huequito salen 2 roedores y vos no te das cuenta y de repente salen 100 de golpe. Bueno, se comporta como de esa manera. Siempre empieza de una manera muy leve, muy chiquitita, que parece que no pasa nada y de repente una aceleración, como está pasando en Rosario, como está pasando en algunas ciudades de Córdoba, que pasó en Jujuy. La velocidad es lo que a mí más me preocupa, no tanto el número de casos, porque el número de casos no va a ser fácil controlar, sí la velocidad. Eso ahí nos motivó. Porque eso es lo que saturan los sistemas. Si caen todos enfermos juntos, es imposible atenderlo a todos, atender a todos. Yo he hecho muchos años de guardia, sé lo que es. Estás en un invierno, te cae una ambulancia, a la media hora te cae otra ambulancia y vos todavía no terminaste con el primer paciente, media hora después otra ambulancia, un rato después un familiar que está gritando que tiene un paciente grave en la sala de espera y no lo están atendiendo. Y ya a esa altura ya estás groggy, te puedo asegurar. Te digo, yo he hecho muchos años de guardia, así que sé lo que es eso. Esa velocidad es muy complicada. Esa velocidad nosotros en Buenos Aires, en AMBA, lo hemos controlado, por eso no se saturó el sistema, a costa de estar 3 meses en una meseta de arriba, ¿no? ¿Pero por qué se controló? ¿Por la estrategia de testeo o por las restricciones a la movilidad? Primero por la evolución, primero una mezcla de varias cosas, pero segundo un poco la evolución también del virus. El virus en un momento contagia a determinada cantidad de personas y tiende a irse, no se va del todo, que es lo que pasa en Europa. Yo creo que acá en el AMBA, por un poco lo que dijo Fernán Quiró, que yo le creo mucho, todo lo que dice tiene datos muy serios, y por otro lado datos inferenciales de unos matemáticos. Por ejemplo, yo presumiría que
el AMBA se van a terminar infectando por lo menos el 25% de las personas. No son casos registrados, ¿no? Te estoy diciendo lo que serían casos serológicos. Luis, te hago una pregunta porque eso nos va a dar ¿hay un delay? Sí. ¿Me escuchás? Sí, escucho, sí. Tenemos un delay que a veces no Sí, sé si escucho, terminaste de hablar o no. No, te quería preguntar acerca de volver un poco sobre el análisis de la tasa de letalidad en el país. Si cambia ahora con la diferencia que se encontró en cuanto a los fallecimientos en la provincia de Buenos Aires. Si ponen al país en un lugar peor o no. Sí, porque estamos en un lugar un poco peor. Nosotros habíamos hecho proyecciones con matemáticos y proyecciones desde el exterior, que yo formo parte de un grupo internacional, y la verdad que el número de fallecidos a mí me duele. No es tanto el número de casos, porque el número de casos es muy variable en los países. Tiene que ver con la cantidad de testeo, con el tipo de epidemia, que en cada país tiene un comportamiento diferente. A mí no es un dato importante. A mí lo que me preocupa en serio son los números de los que fallecieron en forma real y concreta, que eso es un dato tremendamente significativo y que no se puede cambiar por nada. Y nosotros estamos en una proyección un poco encima de lo que teníamos para esta altura y se nos está complicando el interior, lo cual nos dio una cierta sensación durante un tiempo que el problema era solamente el AMBA, pero ahora se nos generalizó al resto del país. Por lo tanto, vuelvo a insistir que algunos gobernadores van a tener que ceder un poco y tener que hacer cierres parciales, cosa que también nos tenemos que acostumbrar nosotros de ahora en más, como está pasando en Europa, que cada 2 por 3 se abren y se cierran zonas, hasta que finalmente nos contagiemos un montón, otro montón nos vacunemos y termine esta pandemia a lo largo del 2021. Doctor, me pregunto si estos datos o esta diferencia que apareció en la provincia de Buenos Aires se puede llegar a repetir en otras provincias del país en las próximas semanas. ¿Y si... Yo creo que se pueden repetir, no sé si en esta magnitud, pero hay un retraso histórico en los datos que se ha tratado de solucionar este tiempo con mayor velocidad, pero obviamente no del todo, como se habrá podido darte cuenta, ¿no? Históricamente, por ejemplo, recién ahora o un poco más adelante estaban los datos de mortalidad del 2019. Como nunca fue una cosa que importó porque no teníamos ninguna epidemia, eso quedó como en un sistema, te digo, un poco arcaico para el modelo actual. Ahora, en la pandemia se mostró que todos los sistemas mundiales, aún de los países muy desarrollados, los sistemas que detectan la mortalidad, fallaron. Claro. Eso se ve típicamente en Europa, donde, por ejemplo, en Inglaterra hay un gap de 22.000 personas que no se sabe qué pasó. Fallecieron, pero no pueden atribuirle una causa. En España otros tanto, en Bélgica. Nosotros ese problema no vamos a tener, porque hay una orden, depende, la calidad con cual se haga el registro, de que todo paciente que fallece tiene tiene un PCR positivo, queda con muerte por COVID. No es, aunque a lo mejor sea otra enfermedad lo que lo haya llevado al deceso, va a quedar con COVID. En eso hay mucho celo en tratar de, yo para decirle a la población que no hay ningún ánimo de querer poder ocultar un dato. En todo caso, si algo no salió, porque no se hizo bien oportunamente, y esto ha sido un ejemplo de que se puede arreglar. Claro. Por supuesto que se arregla con unos números feos, que no nos gusta, y uno nota cierta ineficiencia, pero veamos por otro lado que se tomó cartas en el asunto y se puede arreglar. Hay que verlo de los dos lados, ¿no? Nico, última. Sí, doctor, usted al principio de la entrevista dijo que notó como cierto relajamiento en las provincias y luego que había propuesto o recomendado, si mal no recuerdo, que cuando recibían personas que volvían a sus provincias aplicar alguna suerte de protocolo. ¿Esto fue comunicado a los gobernadores y no prestaron atención? Porque en todo caso estaríamos hablando que el relajamiento no fue de la gente, sino de las autoridades. Fue comunicado, yo lo dije 1000 veces, fue comunicado, se lo dijimos 1000 veces por radio, eso fue en cierto modo avisado, pero no hubo eco. Yo estaba apelando a la conducta social. Aparte, no hubo todo el eco que tenía que haber habido, y ahora, que en una etapa
Hoy estamos en los primeros días en el país, porque acá en el AMBA estamos mejor, pero tampoco mucho mejor, digamos, no importantemente ni significativamente mejor, y tenemos las provincias en una situación muy crítica, estamos en los peores días en realidad. No, tenemos que adaptarnos a estar en una pelea continua con el virus. Entonces, no relajarnos en ningún momento, aunque uno esté cansado, un montón, uno tiene que estar cuidándose todo el tiempo, porque el virus no se va. Entonces, para no tener que tomar medidas restrictivas muy severas, el comportamiento nuestro del día a día va a tener que cambiar por bastante tiempo. Yo sé que no es agradable decirlo, es horrible, yo lo entiendo, pero peor es tener que andar cerrando lugares, peor es tener que tener una crisis con muchos fallecidos, peor tener crisis económica. Nos tenemos que adaptar. Va a costarnos mucho, pero si no nos adaptamos y queremos ser posudos, vamos a estar en problemas. Luis, gracias por atendernos siempre. Que tengas buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias por llamar. Yo insisto, chicos, es que es necesario un cambio cultural. Los cambios culturales llevan tiempo, pero requiere de un esfuerzo de toda la sociedad, del cambio cultural, de empezar a adquirir como algo normal esto de lavarse las manos, usar el barbijo, tratar de tener cierta distancia social, como para intentar empujar el tiempo hasta la llegada de la vacuna. Bueno, no se me ocurre otra cosa. A veces el miedo te termina generando acelerando ese cambio cultural, como puede registrarse en la ciudad de Buenos Aires, que cuanto más aperturas tiene, logra también un mayor descenso. ¿Eso qué explica? ¿Que nos contagiamos todos, que estamos vacunados? Yo no creo que sea miedo. No, para mí es que hay, por lo menos en los lugares que nosotros frecuentamos, hay cierto cambio cultural de esperar para sentarse, que el mozo te eche el alcohol en la mesa, que te eche el alcohol en las manos, que te deje hacer el barbijo puesto. Se ve incluso en el transporte público. Yo vengo al canal en colectivo y hay distancia incluso para cada uno que sube, tiene que obviamente marcar la sube. Y hay un espacio siempre de más de 1 metro y todos obviamente tienen que ir sentados, eso por una disposición. Yo veo escenas de todo tipo, veo gente que es muy cuidadosa y también veo gente que se relaja, que evidentemente le cuesta más modificar el patrón, ¿no? Y vuelve a lo anterior. Cuando hay de todo y la conducta generalizada ya es de cambio, el que resalta es el que no está cumpliendo con lo que debería cumplir. Bueno, esperemos que en la ciudad de Buenos Aires entonces siga evolucionando y que en el resto del país se encuentren algún tipo de estrategia para poder estabilizar la situación y tender a la baja, para que nos podamos ocupar de los problemas estructurales, principalmente de la economía, que nos viene dando de qué hablar hace muchísimos años, pero más que nada en estos últimos meses. Nos reencontramos en el día de mañana. Acuérdense, 20:30 en las noticias, media hora de noticias y nada más. Después a las 22 analizamos acá en Hoy Nos Toca a la Noche. Chau.